quisiera, con los buenos días, que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Juan. Ya llevaba días sin pararme aquí en el púlpito, varios, con la visita de Marco, Joan, predicando y todo. Dije, wow, un mes larguito sin estar yo aquí en ese lugar, pero qué rico cuando tenemos la oportunidad de ver otras personas que también pueden llevar la palabra del Señor y estar juntos siempre en la misma línea de exposición de la palabra. Y pues vamos a volver a retomar nuestro estudio de Juan, el Evangelio de Juan, y quiero invitarlo hacia el capítulo 4. Pero a modo de introducción quisiera que pensáramos por un momento lo siguiente, mis amados. El título de la enseñanza se llama ¿Tienes fe salvífica o fe muerta? Y lastimosamente muchas personas que caminaron con Jesús, estuvieron ahí, lo vieron y todo, buscaron a Jesús solo por los milagros que Él hacía, por las sanidades, por las manifestaciones de alguna manera sobrenaturales que Él llegó a hacer, por conveniencia propia, es decir, por beneficio propio. Fue lo que la gente empezó como a siempre buscar ahí, pero de lo contrario no lo buscaban absolutamente para nada más. Pero si usted va al Evangelio de Juan y va un momento al capítulo 20, versículo 31, que es donde hemos encontrado que ahí está el propósito de por qué se escribió el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 20, versículo 31, usted se dará cuenta que Juan el apóstol escribe: y estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Pero estas se han escrito, dice en la versión Las Américas, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y el énfasis está ahí en creer realmente. Creer está en un tiempo continuo, permanente, donde no es algo que se vaya de la vida de la persona. Y siempre me pregunto cuando miro muchos lugares de congregación, lugares llamados iglesias, donde siempre estoy preguntándome si todas las personas que están ahí están conscientes de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Llegaron con un corazón para postrarse y humillarse delante de Dios y exaltar al Dios soberano y majestuoso por toda la obra de redención que llevó a cabo. Por supuesto que también encuentro una respuesta y la respuesta es no. Porque muchas personas llegan de manera religiosa por sentirse bien con ellas, buscando más bien que Dios haga un milagro en sus vidas o que Dios los mantenga tal vez viviendo bien como ellos están disfrutando de la buena vida, tal vez de una pensión, de una casa, de un carro, de bienes materiales, o de prosperidad laboral, digamos, si no es una persona jubilada, sino de prosperidad laboral. Esa es la manera como mucha gente cree en Jesús. Y de alguna manera podemos decir que es ese tipo de personas que creen en Jesús por lo que han escuchado de Jesús, por lo que otros dicen de Jesús, pero no por lo que la Escritura dice de Jesús. Es decir, ellos no están convencidos de lo que dice de lo que dice la Escritura, sino que ellos creen por lo que tal vez le escucharon a otras personas, tal vez por los libros que leyeron. Algunos anuncian un libro como el de Una vida con propósito, que lo leyeron y sus vidas cambiaron y entonces encontraron que Jesús tenía un plan lindo para sus vidas. O Jesús el gran maestro. Pero ninguno de esos libros realmente enfoca de manera correcta lo que es Jesús. Y se convierte entonces en un conocimiento
que es más intelectual, podríamos decir, un conocimiento de academia, donde se escucha hablar de alguien que ha marcado la historia, pero no es el resultado de una relación personal y de intimidad con Jesucristo. Y la Biblia nos deja ver en muchos lugares que eso pasó con el Señor Jesús estando aquí terrenalmente. Y un ejemplo es cuando, si usted recuerda, cuando el Señor Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas. Dice que sin contar mujeres y niños. No sabemos el número exacto, solo nos dice que habían como 5,000 personas, hombres, hace referencia, pero no menciona, dice ahí sin contar las mujeres ni los niños. No tenemos idea, pero podrían ser unos 8,000 o 10,000, especulando un poco. Pero dice que cuando el Señor Jesucristo vio esas multitudes, Él le dice a sus discípulos que tomaran la barca y fueran al otro lado del mar. Y entonces la gente lo buscaba y no lo encontraba, pero cuando se enteraron de que Jesús había atravesado al otro lado, se montaron en barcas y fueron a ese lugar. Y es cuando el Señor Jesucristo les dice: ustedes me siguen por lo que yo les doy, por los milagros que yo hago. Y les deja ver que no lo están buscando porque realmente lo conozcan como lo que Él verdaderamente es. Al punto en que Lucas, en el capítulo 14, versículo 25 en adelante, el Señor Jesucristo dice: ninguno puede ser mi discípulo si no deja padre, madre, hermano, hermana, esposa, hijos y aún su propia vida. No puede ser mi discípulo. O tal vez como primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, cuando el Señor Jesucristo, cuando Juan dice que salieron de entre nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Es decir, deja ver mucha gente que entra y sale de lugares así, gente que tal vez puede estar en un lugar, pero a la hora de la verdad no son. Buscaron realmente a Jesús, porque los saciaba en milagros, porque les daba provisión. Pero no sé si esa es tu vida hoy en día. Tú estás acá porque Jesús te mantenga con bien, porque tenga tu familia bien, porque mantenga a tus hijos, porque te dé una provisión, porque te está dando un trabajo. Pero Juan en el capítulo 6 nos deja ver que esa era la misma actitud que tenían los judíos para con Jesús. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 4, nos deja ver que pasó algo especial, y es que los samaritanos que escucharon directamente a Jesús declararon: ahora creemos, no por lo que nos dijiste, sino por lo que hemos escuchado de él. Es decir, cuando la mujer corre y los busca y les dice: he encontrado un hombre que es un profeta porque me ha dicho todo lo que yo soy, ¿no será este el Cristo? Ellos después le dicen: ahora creemos por lo que hemos oído de él, por la palabra de Cristo, más exactamente ahí en el versículo 41 y 43. Pero el punto aquí es que quisiera en esta mañana tomar dos sucesos que Jesús tiene, o dos actitudes que Jesús tiene con las personas, y que espero que te ayuden a enfocarte en la manera correcta, si tu fe es para salvación o por el contrario tu fe es muerta. Número 1 es que Jesús confronta a los incrédulos, y número 2, Jesús conforta al creyente. Y vamos a mirar aquí el texto bíblico, y quiero que me acompañes al pasaje, por favor. Hoy estaremos con Juan capítulo 4, versículo 43 en adelante hasta el 54, y terminaremos este capítulo en el día de hoy. Y dice la palabra del Señor, versículo 43, después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio
de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes ir, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó toda la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Acompáñeme por favor en oración. Señor, queremos darte gracias por estar en esta mañana, en este lugar, Señor, reunidos, como lo hemos mencionado, alrededor de la salvación que tú concedes de manera individual. Nuestro ruego es que por medio del poder de tu Santo Espíritu, tu palabra, Señor, ministre a nuestras vidas, que nos dé la sabiduría que necesitamos, el entendimiento, para darnos cuenta, Señor, si nosotros verdaderamente tenemos una fe para salvación y no una fe que es muerta, Señor. Ayúdanos, Rey de Gloria, para que al identificar, Señor, el tipo de fe que nosotros tenemos, podamos, Señor, evaluar y mirar si realmente estamos honrando, exaltando y glorificando tu santo nombre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido en estos 4 capítulos, porque esta última porción cierra o encaja, digámoslo así, como en un paréntesis de alguna manera, lo que Juan ya ha explicado en los primeros 4 capítulos que nosotros ya venimos estudiando del Evangelio de Juan. Y usted recordará que en el capítulo 1, Juan declara, que Jesús es el Verbo, que Jesús realmente es el Dios que se revela, que se da a conocer, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y en el versículo 14 del capítulo 1 nos dice que el Verbo que estaba en el principio se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, vemos completamente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego en el capítulo 2 estuvimos leyendo y estudiando y mirando que el Señor Jesucristo hace el primer milagro y lo hace allá en Caná de Galilea al convertir el agua en vino. Él hace ese primer milagro y cuando convierte el agua en vino, realmente podemos ver que ese milagro que el Señor Jesucristo hizo representa la sangre del nuevo pacto que Él llevaría precisamente a cabo. Pero luego encontramos los capítulos 3 y parte del 4, hasta aquí, hasta el versículo 42, antes de entrar a esta última parte, donde encontramos una yuxtaposición, que es esa comparación que hace Juan y nos deja ver con el Señor Jesucristo en cuanto a 2 tipos de personas, 2 clases de personas, ambos necesitados de la salvación, ambos pecadores, pero uno en una posición
como la de Nicodemo, un hombre público, un hombre reconocido, un hombre importante, un hombre con recursos económicos, un hombre religioso, un hombre que creía que era salvo por la ley, por el cumplimiento de la ley, por guardar la ley, era el pensamiento de este hombre. Y Jesús le dice, no hay posibilidad, no hay manera de que tú, siendo un legalista, seas salvo. Tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que nacer de arriba. Y se lo deja ver de la misma manera como Pablo lo declara en Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces le deja ver a Nicodemo que no hay manera. Pero el otro lado es el contraste en esta juxtaposición, y es que se encuentra con una mujer que es pobre, es una mujer que realmente no es respetable. Ante la sociedad era una bajeza realmente esta mujer, y sin embargo, ¿qué hace Jesús? Jesús le deja ver realmente en dónde va a ser la adoración verdadera, cómo debe ser la adoración verdadera. Y él le dice, mujer, créeme, no es aquí, en este lugar, ni allá en Jerusalén, donde se va a rendir adoración. Y él le muestra, primero le muestra su pecado, le deja ver que ella es una pecadora, pero después le dice cómo va a ser la verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración que ella debe llevar? Y él le deja ver que al fin y al cabo, él era el que iba a llevar el último sacrificio para que se cumpliese en el templo. Recordemos que en el año 70 después de Cristo, el templo es destruido y la adoración desaparece por completo de esa manera. Y aquí es donde nosotros podemos recordar que la verdadera adoración hoy en día es en el corazón de cada una de las personas que está, por ejemplo, en un lugar como este. La verdadera adoración nace del corazón de una persona que está en relación con Jesús y que lo puede hacer en cualquier lugar, en cualquier espacio. Puede ser en una habitación, puede ser en el baño, puede ser en una recámara, puede ser en la cochera, puede ser en la calle, puede ser en el autobús, puede ser en cualquier lugar, realmente es lo que nos está diciendo. Pero lo interesante de lo que vemos acá en esta narrativa es que esa mujer tan pronto entiende las cosas, ella sale corriendo, nos dice en el versículo 27 en adelante, y precisamente aquí en el 29, si usted se ubica ahí, dice, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Es bien interesante, ella va y le cuenta a otros realmente lo que ella había entendido, lo que él había comprendido. Y el resultado no lo deja ver verdaderamente aquí la Escritura. Cuando esos hombres declaran públicamente, y quiero que observes el versículo 40 que dice, de modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. ¿Sí? Y el versículo 41 dice, y muchos creyeron por su palabra. Es decir, creyeron lo que Jesús había dicho. Y el versículo 43 dice, después de los 2 días Jesús salió para Galilea. Y estaremos mirando acá precisamente eso, de cómo realmente estos hombres declaran. Llega el momento donde ellos dicen, ahora creemos. No por lo que tú nos has contado, sino por la palabra que hemos oído de Jesús. Y entonces Dios le permite a estos hombres samaritanos, la escoria de la sociedad de aquella época, lo vulgar, lo puerco, lo sucio, lo despreciable, que esa sociedad, de la sociedad, que ese pueblo declarara públicamente que Jesucristo era el Salvador del mundo. Eso es algo espectacular realmente. Y nosotros tenemos que entonces encontrar acá una gran diferencia, porque estos hombres creyeron por la palabra de Cristo. Acá hay una diferencia con lo que ya hemos mencionado, de la lectura que hicimos en el intervalo de las canciones, de cómo realmente muchos muchos no creyeron o aceptaron a Jesús, pero no significaba
que fueran para salvación, sino simplemente lo aceptaban. Y vamos a mirar aquí en el versículo 40, cuando dice la palabra: de modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Ese versículo 40 nos deja ver realmente que son los 2 días donde el Señor Jesucristo compartió con los samaritanos, estuvo con ellos. Conocemos el resultado. El versículo 44 nos dice: porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Él coge y ahora sale ¿hacia dónde? Hacia Galilea. Observa el versículo 45. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron. Y nos damos cuenta acá entonces, y encontramos el primer punto que es fundamental, y es que el Señor confronta a los incrédulos. ¿Cómo los confronta? Bueno, vamos a darnos cuenta acá precisamente de que Jesús no había sido aceptado en Galilea. La gente no le creía. En Nazaret tampoco le creían. Usted se dará cuenta si volvemos a Lucas capítulo 4 un momento. En Lucas capítulo 4, que en la porción que estuvimos leyendo de Lucas, el versículo 28, después de que el Señor Jesucristo les dice: y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Es decir, ellos rechazaron a Jesús. Esto fue en Nazaret. Versículo 16 nos dice: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga al día de reposo y se levantó a leer. No aceptaron a Jesús, no le creyeron a Jesús realmente. Pero es interesante que aquí nos dice que después de que el Señor Jesucristo se quedó los 2 días con los samaritanos, que ellos le rogaron que se quedara esos 2 días, y que muchos creyeron. Observa el versículo 41, muchos más creyeron por su palabra. Ahora entonces venimos a darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo se queda esos 2 días allí, está descansando prácticamente. Recuerda que Él llegó cansado al pozo para pedirle agua a esta mujer, después de que le comparte y le muestra, entonces, y que ella anuncia, como ya lo he mencionado, estos hombres le piden que se quede 2 días, que se quede. Y Él se quedó 2 días con ellos. Le rogaban, dice, a Jesús que se quedara con ellos, y Él se quedó 2 días. Y ese es un receso ahí bien interesante, que nuestro Señor Jesucristo para luego regresar a Galilea. Pero acá queda una pregunta: ¿por qué Jesús quería regresar a Galilea, donde la gente no le había creído, donde la gente no lo había recibido? Mateo capítulo 6, Lucas capítulo 4 nos dicen que realmente, de la misma manera como Jesús lo describe aquí en el versículo 44, el profeta no tenía honra entre su pueblo. Observa el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Nazaret quedaba en la región de Galilea. El Señor Jesucristo no había sido aceptado allí. No le creían, aun cuando había nacido allí, había estado allí, se había criado allí. Y realmente había hecho el primer milagro allí, en las bodas de Caná, en Galilea. Pero no le creían. Lo hemos leído acá, que es bien interesante. En el capítulo 4 de Lucas, cuando el Señor Jesucristo lee la porción de la Escritura, esos versículos que están ahí, que leemos con respecto a Isaías, y Él termina diciendo: esta Escritura ha sido cumplida. Pero la gente, ¿qué le dice? Haz milagros para que te creamos. Le pedían milagros a Jesús.
Pero Jesús, ¿qué les contesta ahí? En Lucas capítulo 4, les dice que Elías ayudó a una viuda que no era judía. Si usted vuelve y lee con calma como lo hicimos nosotros. Y también dice que Eliseo sanó a Naamán, el sirio, que no era judío. Y por eso ellos se airaron y querían matar a Jesús. Porque ellos sabían que habían muchas personas con lepra, aún judíos. Pero Jesús dice que realmente Eliseo sanó. ¿A quién? A Naamán. Y que Elías ayudó a una viuda que no era judía realmente. Y lo que realmente nos deja ver acá es el odio que la gente tenía por Jesús. No lo amaban, no lo querían respetar, no lo aceptaban realmente como el Mesías. Pero una cosa sí querían de él: haz milagros, haz milagros. Y lastimosamente mucha gente hoy en día viene con esa mentalidad, pensando que para que me vaya bien, para que el Señor mantenga mi vida realmente lo mejor posible. Pero es cuando el Señor Jesucristo aquí en el versículo 44 hace esa gran declaración, diciendo que el profeta no tiene honra. El profeta no tiene honra, no se le honra en su propia tierra. Mucha gente está haciendo eso. Mucha gente no le da la honra que le corresponde a Jesús. La honra verdadera. No solamente de boca, sino la honra que le corresponde a Él, como lo que Él es, el Dios encarnado. Y cuando nosotros miramos todos los evangelios, eso era lo típico, era lo repetitivo. El Señor Jesucristo diciendo que el profeta no recibe honra en su pueblo, en su propia tierra, y los hombres demandándole milagros y señales. Pero vuelvo a la pregunta: ¿por qué Jesús vuelve a Galilea? Y la respuesta es: para ser rechazado. Para ser rechazado. Y Juan capítulo 1, versículo 10, que ya lo estudiamos, dice: a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. No le recibieron. Y quiero que observes el versículo 45, que dice: así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron. Y aquí parece que encontráramos como que la Biblia sí se contradice. Algunos teólogos liberales o gente que siempre está buscando sin estudiar correctamente, dicen que la Biblia se contradice. Entonces dice, pero aquí dice que le recibieron, y tal vez usted esté pensando lo mismo. Dice que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron. Ok, pero mira lo interesante, y es que el hecho de que lo hayan recibido no significa que lo hayan recibido para salvación. No significa que verdaderamente Él sea el Señor en sus vidas, en las cuales ellos depositan completamente su confianza. Sino que mira lo que nos dice el resto del versículo. Pues habían visto todo lo que Él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta, es decir, ellos le aceptaban, lo recibieron, pero ese recibir no es como el Señor de sus vidas, sino como aquel que les puede cambiar sus vidas en milagros, en prodigios, en señales, en sanidades, en prosperidad. Y mucha gente hoy en día está caminando con Jesús, viene a lugares como estos, solamente por la prosperidad que puede encontrar en Jesús, por la sanidad que puede recibir si él o alguien de su familia está ahí, porque les conserve la vida, porque en medio de todo, creo que este es un modelo de religión buena que nos puede permitir a nosotros vivir de una manera diferente. Ese es el tipo de significado realmente de lo que dice acá, que los galileos lo recibieron, pero no lo reconocían verdaderamente como el Mesías que había de venir.
como el cumplimiento de la palabra de Dios. Y entonces dice, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta, es decir, ellos vieron el milagro que Jesús había hecho. Y el hecho de que lo reciban, como lo estoy haciendo el énfasis, no significa que fuesen salvos. No significa que se hayan hecho sus discípulos, que se hayan hecho sus seguidores, los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo, escúchame esto, iglesia, ama a Cristo, desea a Cristo, le sigue por razones correctas, desea obedecer su palabra, está pendiente de lo que Él dice para obedecer a lo que Él está diciendo. Recuerda que Juan 20:31 dice, y estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida eterna. Y ese creer está en un tiempo continuo, en un presente activo, donde el sujeto realmente está llevando la acción. ¿Y qué significa eso? Que es algo constante, algo permanente, algo donde ese discípulo está esforzándose por prestar atención a todo lo que su maestro le está diciendo, lo que el Señor le está diciendo, lo que el Señor le está ordenando. Si una persona no le da la honra que Cristo se merece, no puede ser considerado su discípulo, no puede ser considerado su seguidor. Esa es una mentira. Recuerda que aquí nos dice que ellos le recibieron. Y mucha gente ha recibido a Jesús, podríamos decir en los buenos términos, porque escucharon de otro que le contó. Pero nunca van a la Escritura a mirar realmente qué es lo que dice la Escritura. Es como si uno, que tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos el Evangelio, de presentarles el Evangelio, y les hablamos de Jesús. Pero si estos hijos nunca han de ir a la palabra, entonces nunca podrá decirse que estos hijos son discípulos de Cristo. Si ellos no están obedeciendo lo que dice la Escritura, si ellos no están en una relación, si no le están dando la honra que Cristo se merece, no se puede considerar un discípulo, un seguidor. Ya lo mencioné con Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante. Ninguno puede ser mi discípulo, dice el Señor Jesús, si no deja padre, madre, hermano, hermana. Y qué tremendo es esto. Estaba en la clase de consejería bíblica y dice el profesor, habló acerca del orgullo. Y me sorprendió a mí, la verdad, porque él dijo que nuestro orgullo que está interno en nosotros, que no se puede quitar, también nosotros sin darnos cuenta lo extendemos a nuestras familias cuando nuestras familias se convierten en más importante que el mismo Jesús. Cuando decimos, no, yo no puedo hacer esto o aquello para la iglesia porque primero está mi familia y yo voy a servirle primero a mi familia. Entonces tengo que servirle primero a mi esposa, a mis hijos, tengo que hacer esto o aquello. Ese es un orgullo extendido de la pecaminosidad del ser humano. Y yo quedé sorprendido. Lo compartía con Tere en la exposición y pregunté también, por supuesto. No puedo extenderles mis preguntas, pero pregunté, ¿cómo es esto? ¿Cómo le transmite uno esto a la iglesia? Porque seguro no nos va a gustar a nosotros que nos digan que nosotros somos orgullosos y estamos manifestando nuestro orgullo cuando extendemos primero a que nuestra familia. Y el profesor es interesante porque él dice, bueno, ese es un pensamiento que no sé de dónde salió, que primero Dios, segundo la familia, tercero el ministerio, cuarto. Ese es un invento del hombre que es perverso, caído, pecaminoso realmente. ¿Por qué? Porque nosotros le quitamos la gloria a Dios y creemos en que solamente con mencionar a Jesús y considerarnos cristianos, pero estamos haciendo las cosas para nosotros mismos o alrededor de nuestra familia.
Pero déjame decirte, mira lo interesante aquí, que ellos, los galileos, lo recibieron, como ya lo mencioné, por lo que habían visto. Y esto contrasta, aquí encontramos un contraste con los samaritanos. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 45 nos dice que ellos le recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta. Es decir, por los milagros que hizo. Por lo que él había desarrollado, digamos. Ahora, acá nos dice que Jesús hizo ese primer milagro convirtiendo el agua en vino. Y al final nos dice que en el versículo 54, que esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. O sea, hay dos milagros ahí impactantes y uno dice, bueno, aquí está el primero y el segundo, no hizo más. Pero no, Juan lo que está haciendo es que resalta lo fundamental, lo importante, porque si tú vienes aquí precisamente y te das cuenta en el capítulo 2 que nosotros estudiamos, quiero que lo mires por un momento, Juan capítulo 2, nos dice el versículo 23, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver ¿qué? Las señales que hacía. Las señales, plural. Él hizo muchas cosas que no quedaron ahí escritas. Pero él siempre dejó ver eso. ¿Quién era él para que la gente creyera? Y como estoy mencionando acá, los samaritanos son un ejemplo claro de que estos hombres le creyeron a Jesús no por los milagros, sino por lo que Jesús decía. Mira el versículo 41. Muchos más creyeron, ¿por qué? Por su palabra. Es decir, aquí nos deja ver la necesidad de que nosotros debemos preguntarnos si estamos creyendo verdaderamente porque la palabra de Dios está en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos ha redarguido y nos ha convencido, o estamos aquí porque otros, tal vez mi papá o mi mamá o mi hermana, vienen a la congregación o vinieron y me hablaron y simplemente yo sigo con ellos. Pero aquí está la confrontación de nuestro Señor Jesucristo para con los incrédulos. ¿Cuántos cristianos, podríamos preguntar, creen hoy en día de la misma manera? Es que a mí me habló mi papá o mi mamá, me enseñó. Bueno, yo voy a la iglesia, pero uno no ve ese corazón consagrado realmente. Lastimosamente, no le dan la gloria ni la honra que Él se merece y de la cual es digno. La pregunta que yo te hago esta mañana es, ¿tú le estás dando la gloria y la honra al Señor Jesucristo de la cual es digno? Porque de lo contrario, esa no es una fe salvífica. Solamente cuando lo amamos, cuando lo obedecemos a su palabra, es que Él es honrado. No es por venir aquí de manera religiosa, es por la obediencia que le rendimos a Él, de creer de que su palabra es verdad y que su palabra tiene la autoridad para mandarme a mí a obedecer lo que Él está demandando. Ahora, lo que podemos ver acá, iglesia, es que esos galileos habían subido a la Pascua y habían visto las cosas que Él había hecho, ya lo mencioné. Cristo hizo muchas señales y milagros en otro momento, que Juan nos lo registra ahí, como lo mencioné en el capítulo 2, versículos 23 y 24. Observa que en el versículo 24 es interesante. Si vas allá en el capítulo 2, versículos 23 y 24, ya leí el 23, donde dice que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero observa el 24, pero Jesús. Ahí hay un contraste. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque les conocía a todos. ¿Sabes una cosa? Si hay alguien que conoce el corazón de cada uno de los que estamos acá, es Jesús. Y Él sabe si le estamos dando la honra y la gloria que Él es digno.
o si de manera religiosa estamos acá. Por cumplir, por guardar una imagen, por sentirnos bien con nosotros mismos. El versículo 46, observa lo que sucede acá. Y es que el Señor Jesucristo dice, Juan nos dice en la narrativa, entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea. Él vuelve y nos ubica ahí. Él vuelve y dice, cuando Jesús volvió a Caná de Galilea, donde iba a ser rechazado, donde no le habían creído, dice, donde había convertido el agua en vino, deja ver el milagro que había convertido, que había hecho. Juan está resaltando lo que Jesús había hecho. Juan está mostrando de la manera como los galileos lo habían recibido, lo habían aceptado, ya lo he mencionado varias veces, por los milagros que había hecho, pero no realmente porque fuera el Señor en sus vidas. Es que la palabra Señor tiene un significado enorme. El señorío de Cristo significa yo no voy a hacer de mi vida lo que yo quiero. Yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Esa es la implicación que tiene realmente en la vida de un creyente, el señorío de Cristo. No puede haber salvación sin señorío. No hay posibilidad de desligarlos. Tienen que estar unidos los dos. Y Juan, es interesante que en la narrativa nos lleva a mostrarnos algo realmente espectacular. Porque primero está volviendo a mencionar el milagro de haber convertido el agua en vino, pero luego dice, y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y no podemos pasar por alto la palabra oficial del rey. Eso tiene una connotación en el texto. Es muy específica esa connotación. ¿Por qué? Porque se trata de alguien que era familiar de Herodes. Es decir, una persona importante. Este hombre no era judío. Por eso Juan deja ver ahí, dice, que había allí cierto oficial del rey, es decir, de Herodes. No es un judío. ¿Quién era Herodes? Recuerda que Herodes era un idumeo. Este hombre era idumeo, de la familia de Herodes. Herodes Antipas. Tal vez un primo o un hermano, no lo sabemos, no nos lo describe la Biblia. Pero sabes una cosa, nos deja ver que era un hombre importante, que tenía una posición relevante. Nos damos cuenta que el nepotismo no es de ahora en la política. Usted sabe qué es el nepotismo, ¿no? El nepotismo no es nuevo, es de aquella época, viene desde aquella época. Que es el favorecimiento a sus familiares en algo. Y ellos están en Caná de Galilea, al oeste de Capernaum, a un día de camino de diferencia, y vale la pena resaltar que no lo podemos confundir con Mateo capítulo 8, donde Mateo nos narra a un centurión que tenía un criado enfermo en Capernaum y que también le pide a Jesús sanarlo. Algunos dicen, mira cómo se confunde la Biblia, porque aquí nos está hablando en Caná de Galilea y allí nos está hablando de el otro extremo, del otro lugar. Entonces aquí me está hablando del oficial del rey y en el otro me está hablando de un centurión. Entonces mira que ahí se contradicen. No, son dos situaciones completamente diferentes. ¿Y por qué menciono esto? Porque es importante cuando nosotros estamos estudiando la Escritura darnos cuenta de ello y ver que realmente aquí hay una relevancia importante en que este hombre fuera el oficial del rey, donde dice que cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y mira lo que dice el versículo 47, que este hombre, este oficial, cuando oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicara que bajara y sanara a su hijo.
Mira la actitud de este oficial, que es supremamente importante prestarle atención a esto, mis amados. ¿Por qué? Porque ¿quién era Herodes? Nosotros podríamos decir, Herodes era un perverso, un impío, un hombre malo. ¿Y quién era el oficial del rey? Bueno, era un familiar, precisamente de Herodes. Pero lo interesante es que este hombre va y le ruega a Jesús que sane a su hijo que estaba enfermo en Capernaum. Y si tú le prestas más atención al texto, te darás cuenta que parece que Jesús fuera parco, frío. Mira el versículo 48. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Mira cómo lo confronta. Mira cómo le dice, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Pero observa que el versículo 47 nos está diciendo que cuando este hombre oyó que Jesús había venido, fue a su encuentro y le suplicaba, le rogaba, le clamaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Mira la humillación de este oficial del rey. Tenía un cargo alto, tenía una posición, pero sin embargo está rogándole a Jesús. Ese es el contraste que encontramos con aquellos que cuando Jesús leyó la palabra en Isaías, simplemente sintieron ira en su corazón y odio al punto de quererlo matar. Porque solo buscaban eran milagros y señales. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que Jesús se convierta en eso en nuestras vidas. Aquel que hace milagros, aquel que puede mantenerme a mi familia sana, aquel que nos puede mantener económicamente bien, aquel que puede realmente, pues al fin y al cabo le estoy sirviendo. Alguien me contestó alguna vez, pues yo tengo mi carro y lo he puesto al servicio de las personas. Yo creo que me merezco que el Señor obre en mi vida. ¿Te mereces que el Señor obre en tu vida? Estás completamente equivocado. ¿Qué es esa manera de pensar? Es que yo le he servido a Jesús toda la vida. Bueno, es que a eso deberías estar consciente, de que cuando te llamó y te libró de la esclavitud del pecado para hacerte su esclavo o para hacernos su esclavo y servirle a Él, sin condiciones. Y entonces, el versículo 48, como les digo, parece que Jesús no tuviera compasión. Si ignoramos el 47, pensamos, bueno, no, normal, le contestó normal. Pero si miramos el 47 está diciendo que este hombre le suplicara que bajara, le rogaba, le clamaba, que sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Pero quiero que observes a quién le está hablando Jesús. Aunque el hombre se dirige a Jesús, Jesús no le está hablando a él únicamente, porque Jesús está hablando en plural. Y dice, si él se dirigiera al oficial, le diría, si usted no ve milagros, pero acá le está diciendo Jesús, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El Señor Jesucristo abre a todos los que estaban cerca a este hombre, judíos y todas las personas que estaban ahí presentes, diciéndole, si no ven milagros, no creerán. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. Y lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí con el hombre, con el oficial del rey, escúchenlo bien, este hombre tiene fe, pero Jesús está probando esa fe cuando le dice, le contesta en el versículo 47, y que se lo dice a la multitud, porque está hablando en plural, ¿sí? Que le dice, si ustedes no ven, pero a la hora de la verdad, el Señor lo que está haciendo es regañando a estas multitudes, a las multitudes de los judíos que solo estaban para ver señales y prodigios, como lo hizo en Jerusalén. El contexto no lo deja ver. Sin embargo,
Este es un énfasis en todo el Evangelio. Siempre la gente demandando señales. Pero cuando Jesús no obra como ellos quieren, entonces su fe se ve ahí disminuida. Pero cuando el Señor Jesucristo le dice, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El versículo 49, el oficial del rey le dijo, mira la actitud, Señor, baja, míralo, versículo 49, Señor, baja antes que mi hijo muera. Eso es una actitud de humillación. Sabe que regáñeme todo lo que quiera, cásqueme, pero por favor, baje, que usted es el único que puede sanar a mí. Y lo que vemos aquí, iglesia, es una actitud de fe. Yo creo que usted puede hacer eso. Y es la fe que realmente deja ver la diferencia a aquellos que tenían un corazón endurecido. El Señor Jesucristo les dijo a ellos, ¿por qué? Ustedes solamente están para ver señales y prodigios. Ellos le dijeron, muéstranos tus señales, haz señales. Pero la pregunta aquí para ti y para mí es, ¿por qué crees tú en Jesús? ¿Tu fe es solo para señales? ¿Tu fe es para que se manifieste algo en tu vida? Y eso nos conecta acá con el segundo aspecto, el segundo punto, para ver las razones correctas. Y es que Cristo conforta al creyente. Y es interesante, obsérvalo, por favor. Versículo 49, lo tenemos ahí. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Y aquí vemos cómo el Señor conforta a un hombre que tiene una fe verdadera. ¿Cómo conforta al creyente? Baja antes que mi hijo muera. Él está perseverando en su clamor, en su ruego, para que Jesús fuera. Este hombre no mengua su clamor. Un verdadero hijo está delante del Señor rogando y mostrando su incapacidad para manejar su propia vida. Y le está rogando a todo momento ¿sabes qué, Señor? Dirige mi vida, toma el control de mi vida, toma el control de mi esposo, de mi esposa, el control de mis hijos. Por favor, solo tú los puedes salvar, solo tú los puedes traer al arrepentimiento, solo tú puedes obrar en esto o aquello. Esa es la fe puesta en Jesús. Y aunque podemos darnos cuenta que Cristo no reacciona rápidamente, el texto no nos lo deja ver. Lo que el Señor Jesucristo, como ya lo mencioné, está probando la fe del oficial. Y esto nos deja una enseñanza. El creyente persevera en su corazón. El creyente verdadero está siempre clamando a su Señor. ¿Y sabes por qué? Porque es que la Biblia nos deja ver claramente. Si quieres ir rápidamente a Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante, pero yo te lo voy a narrar nomás. Tiene que ver con la mujer cananea que persistía en su fe para que Jesús sanara a su hija. Y ella va y le dice, Señor, sana a mi hija. Vamos allá un momentico, sin que el tiempo se nos pase. Capítulo 15, versículo 21, observa. Saliendo Jesús de allí se retiró a la región de Tiro y Sidón. Y entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar, no, Señor, si tú quieres, no. Dice que gritar, ¿qué gritó? Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Versículo 23 dice, pero él no le contestó nada. Cualquiera podría decir, uy, tan grosero Jesús. Uy, tan parco.
Es que mírelo. Porque así somos nosotros, rápidos para las cosas. Pero mira que dice, pero él no le contestó nada. Y acercándose a sus discípulos, sus discípulos le rogaban, ay, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros, qué pereza. ¿Sabe qué, Señor? Atienda rápido esa vieja para que se vaya. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Sáquela, despáchela rapidito. Atiéndela pues, viene gritando tras nosotros. Qué interesante esa narrativa. Versículo 24, y Jesús le respondió, escuchen esto, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No he sido enviado sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. ¿Sabes una cosa? La fe verdadera para salvación siempre está postrada a los pies de Jesús. No es una fe de venir acá a un lugar como este, sí. Aleluya, gloria a Dios, yo estoy cantando. No, mi amado. Se ve en el clamor, se ve en el ruego, se ve en la invocación a Jesús. Por favor, ayúdame. Por favor, te necesito. No busca la compasión de la gente alrededor. Busca la misericordia del Señor. No sale quejándose por la calle. Pobrecito yo, pobrecita yo, mi marido me dejó, o mi hijo. No, nada. Es delante del Señor. Observa el texto que dice, Señor, ayúdame. ¿Y qué le contesta Jesús? Mira la respuesta de Jesús tan hermosa, que cuando uno la estudia uno dice, uy, no, grosero, qué pión, qué gamín, parece un bogotano. Mentira, yo soy bogotano. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros o a los perrillos. Y ella respondió, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si ves el contraste, humillación, clamor, ruego. Tal vez aquí Jesús se ve duro, pero Jesús está probando la fe. ¿Te ha probado Jesús? Cuando no nos contesta. Versículo 28. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Esta es la manera como Jesús conforta la fe del verdadero creyente. El versículo 50, Jesús le dice al oficial del rey, escúchalo, puedes irte, tu hijo vive. Puedes irte, tu hijo vive. No, pero es que si tú no vas conmigo, yo no te creo. No, ven conmigo. No. Jesús le dice, puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre lo creyó. Es similar a lo que le contestó en Mateo 15. Él persiste y no baja la guardia, el oficial, ya lo hemos visto. Pero mira lo espectacular de la Escritura. No sé si tú estás mirando la Escritura, pero mira lo que dice la Escritura en el versículo 50. Y el hombre, ¿qué hizo? Creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Crees tú lo que la palabra de Dios dice? ¿Crees tú cuando vas a la Escritura? Estás creyendo y estás diciendo, sí, amén. Esto es verdad, Señor. Yo creo tu palabra. ¿Y te postras y le adoras? El hombre dijo,
Dice el versículo 50, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ok, suficiente. Tu palabra es verdad, tu palabra está declarando, yo simplemente la recibo y me voy. Te pregunto, ¿tú estás creyendo la palabra? ¿Tú ves necesidad de la Escritura cada día? Necesito ir a hablar con mi Padre, porque lo que Él me dice es verdad. Él me consuela, Él me conforta, Él me anima, Él me sustenta. Cuando Jesús le dice, vete, tu hijo vive. Ahí es donde encontramos el poder de la autoridad de Jesús para controlar todo. Se cumple lo que el autor de la carta a los Hebreos describe en el capítulo 1, versículo 3, cuando dice que su palabra tiene poder para sustentar todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Y el resplandor de su gloria. Y quien sustenta todas las cosas, dice Hebreos capítulo 3, con la palabra de su poder. Él tiene el poder. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué no fue con él? Lo mismo que cuando le dice a la mujer, mujer, que suceda, que se obre como tú crees. Y su hija fue sanada. La palabra está escribiendo que su hija fue sanada. Este hombre, mira lo que sucede entonces, versículo 51. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Él iba descendiendo, era una parte donde él tenía que descender, era el contraste de la región de Galilea. Y dice que sus siervos salieron, mientras bajaba a su casa, sus siervos salieron al encuentro. Ellos subían, él bajaba y se encontraron con él. ¿Y qué le dijeron? Que su hijo vivía. Entonces les preguntó, ¿a qué hora había empezado a mejorar? Y le respondieron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. ¿Y qué se da cuenta él? Observa que dice, el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y observa el énfasis de Juan. Observa el énfasis de Juan. Ahí en el versículo 53. Y creyó él con toda su casa. La pregunta es, ¿a qué horas la casa creyó? ¿Por qué dice que Juan y creyó él y toda su casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Jesús no estuvo ahí. Bueno, el testimonio de este hombre y la fe de este hombre fue suficiente para que otros creyeran. ¿No será que eso nos falta a nosotros para que otros crean realmente? Que vean una vida diferente. Y creyó él con toda su casa. Es que mira, ponte a pensar en esto, iglesia. ¿A quién sanó Jesús? Al hijo del oficial del rey. ¿Y quién era el oficial? Era un familiar, ya lo dije, de Herodes Antipas. El mismo que había decapitado a Juan el Bautista. El mismo que era un corrupto. El mismo que era un pervertido. Pero sabes una cosa, ese es el reflejo de la gracia del Señor con un pecador que verdaderamente se arrepiente. Si tú eres un verdadero pecador, arrepentido, entonces tú no deberías estar mirando el pecado como algo de lo cual no hace digno a otra persona para que reciba la salvación. Nosotros a veces ponemos límites a otros. Yo no creo que este pueda llegar a ser salvo. Yo creo que este está caminando ahí de pronto por los sándwiches o las empanadas que nos traen. No. ¿Sabes una cosa? Tú y yo no lo sabemos. Tú y yo no lo sabemos. ¿Quieres verlo? Vea Romanos capítulo 15 un momento. Que fue
base del texto de estudio esta mañana en la oración. Versículos 5 y 6, y observa. Y que el Dios de paciencia y consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros. ¿El Dios de qué? De paciencia y de consuelo. Dios es un Dios de paciencia y de consuelo. Y Pablo entonces ora y dice, y que el Dios de paciencia y consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. ¡Wow! Es por gracia. Es por su gracia. Es por su gracia que nosotros estamos acá. Por pura paciencia de Dios para con nosotros como pecadores y consuelo. Este oficial es un pecador igual a ti y a mí. Y esa gracia que nosotros recibimos es la misma gracia que él recibió. ¿Por qué creemos que otros no merecen la misma gracia que nosotros hemos recibido? Me encantó en Romanos encontrar el Dios de paciencia y consuelo. Paciencia. Yo no puedo decir que tengo consuelo a otras personas cuando no tengo paciencia con esas personas. Pablo insta a que lo hagamos nosotros. Cristo vino para salvar a pecadores. Y Juan enfatiza el contraste entre aquellos judíos que creían por señales, que demandaban señales, y un oficial idumeo que creía a Cristo por la palabra, igual como los samaritanos. El verdadero creyente cree por la palabra. No cree porque se siente bien en una congregación, porque le gusta la congregación, porque es que en la congregación hacen cosas bonitas. No, nada de eso. Cree por la palabra, y por la palabra está en un lugar como estos. Eso es. Cristo no quiso hacer señales entre los galileos, pero sin embargo sanó al hijo de un oficial. No quería hacer señales, recuerda. Bajó a Galilea, o fue a Galilea más bien, pero no quería hacer señales, porque ellos le mandaban señales. Cuando le dijeron, bueno, creemos en ti, le recibieron por las señales. No, es la soberanía de su gracia en aquellos que ponen su fe en la obra de salvación que Él llevó a cabo y depositan toda, escúchalo bien, toda su esperanza en Él. Él no estaba obligado a sanar a nadie. Él no está obligado a sanarnos a nosotros. Él no está obligado a salvarnos a nosotros. Sin embargo, lo hizo en gracia y misericordia. ¿Sabes una cosa? Nosotros y nuestro testimonio no convierte a nadie. El Evangelio es el que tiene poder para convertir a otras personas. Pero nuestra vida y nuestra manera de honrar al Señor, de servir al Señor, de temer al Señor y de vivir para el Señor, sí puede impactar la vida de otros, verdaderamente. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos, incline su rostro y solamente pregúntese si usted está creyendo en Jesús por su palabra, o tal vez lo hace simplemente por una tradición. Necesitamos tener una fe salvadora como la de este oficial, al punto en que su familia también creyó. Padre, gracias te damos, Señor. Queremos honrar tu nombre, Dios, y reconocer que tenemos que poner más nuestra mirada en Jesús, que podamos ver tu palabra, Señor, creerla y convencernos de que tu palabra es verdad, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en la oración contigo, Padre. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que nosotros estemos convencidos de que creemos en Jesucristo, no porque otros nos hayan hablado de Jesús, sino porque nosotros hemos encontrado en la Escritura que Jesús
es el Salvador del mundo, que Jesús es el único en quien hay salvación, que Jesús es el único en quien hay perdón de pecados, que en Jesús es el único en quien hay redención y vida eterna. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.